pequeñas rockeras, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy bien, bueno, más o menos porque estoy como que un poco agripada y apenas estoy comenzando, entonces dije, debo grabar video. Este video se está subiendo, bueno, lo están viendo ustedes hoy viernes, no subí video el martes porque se me dificultó grabar porque salí de viaje para el 31, regresé y regresé demasiado cansada con demasiadas cosas que hacer en la casa, entonces no me dio tiempo de grabar. Si escuchan por ahí ellos son mis vecinos, ya saben, pero bueno, este video va a ser muy cool porque bueno, es un video que hace como unos 2 meses, lo siento por la tardanza, hace unos 2 meses una chica me dijo, oye, ¿sabes qué? Me acabo de comprar un set de brochas básicas y no sé qué onda, no sé cómo usarlas, no sé qué onda. Entonces, pues es un video de eso y yo dije, claro, en ese momento fue cuando me fui de YouTube y ya después regresé y bla 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 bla. Entonces, decidí subir este video hoy, hacerles este video. Si ustedes son principiantes, como yo, como la chava que me preguntó, pues bueno, este video va a ser de brochas y sus usos, ¿ok? Las que hay en el set básico, los sets básicos que te venden, que traen unas 5 o 6 brochas, tienen múltiples usos. O sea, una la puedes usar para 2 cosas y otra la puedes usar para otras 3 cosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les voy a enseñar mis brochas y van a decir, wow, esta chava está perdida, no tiene nada, pero es lo que tengo, es lo que hay. Así son todas estas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brochas. ¿Qué pasa? Ni siquiera en la carretera estábamos comprando la longaniza. Ok, bueno, estas me vinieron en el set básico. Es un set de Eco Toys. Venían hasta con su bolsita, por aquí la tengo, su bolsita de las brochas. Ahí habló la patrulla para que los apurara porque no llegaba la aseguradora. Y bueno, 5 brochas. Ok, bueno, voy a empezar con esta brocha. Esta brocha es esponjosa, se ve así. Espero que la cámara esté captando esto. Es súper esponjosa, se ve así. Tiene mucho pelo y es súper suavecita. Estas son de la marca Eco Toys y las pueden encontrar en Walmart y son relativamente económicas a comparación de otras. Leyenda aquí que decía para qué se usa, pero bueno, prácticamente esta brocha es para aplicar polvos sueltos, polvos compactos, polvos minerales, todo lo que sea polvo y te lo quieras así esparcir por toda la cara. Esto es para lo que se usa esta brocha. Sí, también la ocupo yo para difuminarme todo el maquillaje ya después de cuando ya terminé, para aligerar los trazos y que no se vean tan fuertes. Entonces, en conclusión, esta brocha es para polvos, cualquier tipo de polvo, para esparcirlos por toda la cara y funciona muy bien, ¿vale? La segunda que les voy a mostrar también es del set y es esta. Espero que esté captando la cámara. Esta es una brocha en forma de pencil o de lápiz, es picudita y casi no se mueve. Miren, ¿lo ven? No tiene las cerdas sueltas, las tiene bastante amarraditas y por lo que ven está sucia. Es el último tutorial que hice y no las lavé, no las alcancé a lavar, pero bueno, aquí está. Y esto sirve para compactar color, más que nada debajo en la línea de las pestañas inferiores, en la línea del agua, para compactar sombra o para compactar la sombra en la esquina exterior del ojo, de este lado, así, en la V externa, así. No sirve para difuminar porque está muy dura, entonces esta es para compactar. La siguiente brocha es esta. A ver, ahí está. Esta brocha es para compactar color también, pero es como de lengua de gato y es pachoncita. Por ejemplo, esta yo la uso para cuando me pongo sombra en todo el párpado. Me la hago así y es rápido.
¿no? Y también la ocupo para compactar sombra en el párpado móvil, solamente en esta parte. Ahí me la pongo y es bastante suave. Esta es mi favorita porque esta es, a ver si las voy a mostrar. Esta es una brocha para difuminar, aunque no es tan suelta, así sí está suelta. Miren. ¿Lo ven? Se desplaza bien rápido, tiene las cerdas sueltecitas, es un poco corta pero está bien, sirve muy bien y cumple su labor, que es difuminar las sombras. ¿Okay? La siguiente es esta, que es aquí dice para aplicar delineador o eyeliner. Esta la ocupo para aplicar el delineador en gel o en gel, el delineador en gel, o la ocupo para delinearme con sombras, aquí así. Es para trabajos pequeños porque logra meterse en los lugares pequeños, ¿sí? Por ejemplo, la podrían usar también para iluminar el lagrimal, aquí así, sin problema alguno, y es demasiado pequeña. Tiene bastante precisión para hacer el delineado, por eso es para hacer el delineado. Bueno, estas cuatro últimas que les voy a mostrar no son del set de EcoTools, son otras que he comprado de Avon, de Avon, y una por ahí que quién sabe de dónde salió. Esta es bastante peluchina, se ve así, y es muy suelta, como ven, miren, se le van los pelos para un lado y para el otro. Por eso esta brocha, se ve bastante desgastada ya, pelado ahí, pero me gusta mucho y me rehuso a tirarla porque la ocupo para aplicarme el blush, así, el rubor. Y lo que tiene es que como es suelta, a la hora de que agarras el blush, que tomas el rubor así, no se queda tanto producto en la brocha y no te pones las chapas de payaso. O sea, si agarra poco producto, entonces a la hora de que te lo pones, te lo aplicas el blush, se te va difuminando porque es bastante suelta. Entonces si tienes este tipo de brocha, la puedes usar para el rubor y para el rubor básicamente. La siguiente es de Avon también, y esta me gusta porque es de lengua de gato, o sea, se ve así, está pequeñita y está durita. Entonces, ¿para qué la ocupo? Esta la ocupo para dar luz en el lagrimal y para también aquí en el huesito de la ceja, también para dar luz. Esta me sirve también para compactar, pero tardas más porque es más chiquita. Entonces esta sí es como para aquí, para los lagrimales y para abajo. Y pues, ¿qué más uso le puedes dar? Sirve para eso. Esta es igual que la anterior, solo que esta tiene un lado angulado, si se dan cuenta, espero que se pueda ver ahí, tiene esta parte de aquí como angulada. Entonces yo a veces la aplico aquí para difuminar las sombras que aplico en el lagrimal acá abajo, así, porque es angulada. A veces la ocupo, a veces la ocupaba para dar, para ponerme, ¿cómo se dice? Para hacerme las cejas, así. No sé, siento que es buena para eso. Pero entonces este es angular y esa se ocupa más o menos para esto y para aquí, ¿no? Bien, las brochas no tienen un uso específico. Si tú la puedes amoldar a tus necesidades, queda perfecto, ¿no? Entonces esta es una idea de cómo yo las uso y para qué son, o para lo que dicen que son, pero pues ya como se acaban de dar cuenta, yo las ocupo más o menos a mi criterio. Esta es una brocha que quién sabe de dónde salió, la verdad no me acuerdo de dónde la conseguí, de seguro la compré, pero quién sabe dónde. Ok, esa brocha se ve demasiado dura, miren, ya está toda, ya está diciéndome, implorándome que la jubile,
que le dé un descanso, que la bote, que la deje descansar en paz, porque está demasiado ya dura, ¿no? Pero esta me gusta porque tiene la formita así como que de conito, así. ¿Lo ven? Es así. Eso sí, ya está soltando pelo porque ya está. Entonces, ¿saben para qué la ocupo? Esta la ocupo para ponerme el bronzer o el bronzer o ¿cómo se dice? Perdón mis mocos, pero les digo que estoy como enfermándome. Sí, para ponerme el bronzer o el polvo para contornear. Entonces ahora me lo pongo así. Y la verdad se amolda muy bien. O al menos yo la he moldado para eso. En esta siento que era para rubor, pero como estaba muy dura, yo la agarré para el bronzer, ¿no? Así, porque casi no se mueve, entonces así como que, ¿no? Pero, ok. Si ustedes tienen una brocha como esta, la pueden usar así. De hecho, para cuando yo quiero más precisión, usando esta brocha, poniéndome el bronzer, lo que hago es apachurrarla de los lados, así, y me la hago así. Y ya para difuminar, la suelto y me la hago así. Que pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ese es el uso que yo le doy. Y pues no he tenido ningún problema. Me gusta. Y pues nada. Entonces, eso es todo. Bueno, yo nada más les quiero comentar. Esas son todas mis brochas, yo no tengo más. Planeo comprarme otras, pero no demasiadas, o sea, no que quiera armar la colección de las 1000 brochas. Solamente tengo esas me funcionan para todos mis maquillajes, los que han hecho, son todas esas las que ocupo. Y bueno, solamente para decirles que hay muchas otras brochas, hay unas que son tipo estas, pero como que más aplanadas, que son para la base, para ponerte la base así. Esas se llaman, dicen que son muy buenas. Por acá les voy a dejar la imagen de cómo es la kabuki. Y la kabuki es para la base, para aplicar la base. Así y dicen que logra un efecto muy bonito. No las he ocupado, pero cuando yo compre las otras brochas les voy a hacer otra vez otro video hablando de eso. Y hay otra también que es la brocha especial para hacer los contornos, que es como las que le enseñé. Hagan de cuenta que es pequeña, más pequeña que esta, pero tiene una forma, tiene una forma así más o menos, o sea, como angular, así. Entonces lo que hace es que, perdonen mis ruidillos raros, pero así me entiendo. Lo que hace es que se mete más el pómulo y ahí lo difumina mejor. Entonces por acá les voy a dejar una foto de la brocha angular que sirve para el contorno. Y hay otra brocha que conozco que es para aplicar el iluminador, y lo que es esa brocha es como es un chiquita, así como esta, pero es así picudita. Hagan de cuenta que es lo mismo, pero así. Termina así la brocha, o sea, así. Termina en pico, como un lápiz de punta así. Entonces lo que hace es que nada más aplica aquí y no esparce más iluminador abajo, solamente en donde. Les voy a dejar la foto de esa brocha. Y bueno, son básicamente las brochas que me gustaría tener para completar mi kit. Y espero que les haya agradado y que le hayan entendido un poquito más el uso, por si tenían dudas, por si no sabían qué onda, pues ahí más o menos les explico. Y bueno, pues si les gustó, denle dedito arriba, suscríbanse si no están suscritas, y nos vemos en otro video. Bye.